El tema que vamos a hablar hoy es, primero que todo, fue una conferencia que se hizo junto al doctor Renan para el equipo de laboratorio de marcha del INFRE, del Instituto de Medicina Física, porque ellos deseaban saber cuál era el tipo de procedimientos que más realizábamos en parálisis cerebral, por lo menos aquí en Panamá, y cómo irlo relacionando con la parte del laboratorio de marcha, que era lo que a ellos les interesaba. Así que es una charla que es un poquito básica, no es muy profunda. Ya para entrar en profundidad habría que entrar cada uno de los temas de forma independiente para entrar más profunda, pero creo que va a ser de buen provecho principalmente para los residentes que están con nosotros ahorita. Así que va a ser una charla bastante rápida, no vamos a entrar tanto en detalle, pero por lo menos sí ciertos datos puntuales para saber. La parálisis cerebral, como ya sabemos, es una de las causas más frecuentes de discapacidad infantil. Es importante que es un tipo de trastorno, es un grupo de trastorno que es permanente, pero que no son invariables en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el niño presenta un daño a nivel del nacimiento o por lo menos cerca de la infancia temprana, que va a afectar principalmente el movimiento y la postura, y limitación a la actividad en diferentes tipos de grados, que puede ir de leve a moderada, severa. Estos trastornos permanentes, que quiere decir que no hay una reparación como tal del daño, que se da principalmente en la materia blanca del cerebro, en la parte motora. Pero a medida que va creciendo el paciente va a tener una progresión de sus deformidades por la incapacidad de poder controlar la movilización, la parte motora, tanto somática como incluso también involuntaria. Es importante que es causada por interferencia, anormalidades o lesiones cerebrales, como les mencioné, que no son progresivas. Ese que dejárselo muy claro a los padres de familia, que no es que la parálisis cerebral sea progresiva, sino que el problema es musculoesquelético más que todo, y además las otras patologías que puede presentar, y que su etiología está más relacionada en pacientes prematuros, pacientes que tuvieron eventos hipóxico-isquémicos, ya sea a nivel perinatal o durante la infancia temprana, por ejemplo, infecciones, pacientes que presentan meningitis, pacientes que presentan trauma a nivel de la infancia temprana. Son pacientes que pueden presentar estos tipos de anomalías. En cuanto a estadística, más o menos 1,5 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos van a presentar el tipo de componente de parálisis cerebral. El diagnóstico usualmente se deja para que a partir de los 2 años, debido a la inmadurez del sistema nervioso central, por convención se espera por lo menos hasta los 2 años, en donde ya el paciente debe ser capaz de por lo menos sostener la cabeza, sostener el tronco, ya debe por lo menos deambular. Antes de esa edad, usualmente se clasifican los niños como un retraso global del desarrollo. Y ya después de esa edad ya se puede ir definiendo si tiene algún tipo de parálisis cerebral. Importante que el desorden motor se va a acompañar de alteraciones sensitivas, cognitivas, de comunicación, de percepción, por ejemplo, de sordera, comportamiento con o sin episodios convulsivos. Si el paciente presenta episodios convulsivos, que puede ir de entre un 22 a un 40%, el pronóstico va a ser mucho peor. En cuanto a la clasificación, se va a presentar una amplia variedad de manifestaciones con algunos desórdenes coexistentes. Por lo menos aquí podemos ver en la imagen derecha de su pantalla. Podemos ver diferentes tipos. Podemos clasificar en dos grupos aparte. El paciente puede ser espástico, puede ser disquinético, y hay desórdenes mixtos. Una gran parte de los pacientes son mixtos. Los espásticos solamente van a tener un daño, espástico puro, van a tener un daño en el sistema piramidal, que va a ser la parte motora somática, y los pacientes disquinéticos o atetósicos, que principalmente van a tener alteración de la coordinación de los movimientos y del equilibrio, van a tener un daño en el sistema extrapiramidal. Entonces, los mixtos van a tener diferentes tipos de afectaciones. Aparte de eso, entonces, dependiendo de los segmentos del cuerpo que estén afectados, podemos clasificar al paciente como hemipléjico cuando es de una mitad del cuerpo, dipléjico cuando son miembros superiores o miembros inferiores. Usualmente en estos pacientes los miembros inferiores son los más afectados. Los tetraplégicos cuando son los 4 miembros casi por igual, pero usualmente también los miembros inferiores son más afectados. Y ya
aquellos pacientes que tienen problemas de la coordinación del movimiento, ya podemos clasificarlos en atetóxicos o atetoides, distónicos, o también incluso pacientes atáxicos cuando hay una afección en el cerebelo. En cuanto a sistemas de evaluación, hay muchos. Uno de los más utilizados es el Gross Motor Functional Classification Scale, que es un sistema de evaluación que nos va a permitir establecer cuáles pacientes, qué tipo de capacidad tiene el paciente. Usualmente se debe tener ya un paciente que por lo menos mínimo debe deambular para poder clasificarlo. Y este sistema es muy importante porque nos va a ayudar a definir cuáles son nuestros metas y objetivos en el tratamiento de estos pacientes. Va del 1 al 5, en donde el 1 es un paciente que usualmente camina de forma independiente, que no necesita ningún tipo de aditamento para poder caminar. Camina tanto a nivel de la casa como a nivel ambulatorio, en la comunidad, como se dice. Y de vez en cuando sí tiene ciertas dificultades para el balance y para la coordinación y en terrenos inclinados. Y un paciente tipo 2 es un paciente que puede deambular, pero a nivel de casa, pero a nivel comunitario va a necesitar algún tipo de dispositivo para la movilización debido a que por la fatiga muscular y un mayor consumo de energía. El tipo 3 es un paciente que puede caminar utilizando algún tipo de dispositivo, pero la mayor parte del tiempo va a tener que utilizar algún tipo de silla de ruedas, ya sea manual o motora. El tipo 4 es un paciente que depende totalmente de la silla, para movilizarlo, pero es un paciente que por lo menos va a poder controlar la cabeza y el tronco. Eso es importante en estos pacientes. Y en el nivel 5 un paciente no puede controlar cabeza ni tronco, mucho menos puede deambular, y entonces este es un paciente que va a estar totalmente dependiente al cuidador y va a necesitar soporte principalmente de la cabeza y del cuello. Hay otros sistemas, por ejemplo, están el MAX, que es de función manual, el CFCS, que es de la comunicación, entre otros, ¿no? Todo esto nos va a ayudar principalmente a poder clasificar a los pacientes y definir nuestras metas. Aparte de esto, otros sistemas de clasificación, como el Ashworth, que es el sistema de hepaticidad, que va de 1 a 4, y hay otros también que nos ayudan. ¿Cuál es la historia natural de la parálisis cerebral? Un deterioro funcional y en la marcha. Es inevitable que estos pacientes comiencen a deteriorarse debido al crecimiento del cuerpo y que hay un desbalance entre la parte muscular, como en el crecimiento muscular con el crecimiento óseo. Como no hay un buen control del crecimiento muscular por parte del cerebro, los huesos siguen creciendo y eso va a ser cambios estructurales que van a afectar al final la movilidad de las articulaciones. Este crecimiento se va a ir dando gradualmente, pero va a empeorar el deterioro en la época de la adolescencia, y también hay que dejárselo claro a los padres. Usualmente el paciente al principio va a tener ciertas limitaciones, pero cuando llega el pico de adolescencia, donde el pico de crecimiento va a ser mucho mayor, puede empeorar. La progresión, como ya les mencioné, no es neurológica, sino que la progresión es por patología musculoesquelética. Si tenemos un paciente que tiene una progresión neurológica, hay que pensar en otro tipo de etiología. En los cambios en la masa corporal, a medida que el niño crece, que va llegando a la docencia, que va aumentando de peso, ese cambio en la masa corporal versus la fuerza muscular va a estar desbalanceada y va a causar todavía mucho más cambios y las contracturas, y desarrollando contracturas articulares y deformidades óseas. Va a haber también coespasticidad de agonistas y antagonistas que también van a alterar la marcha, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y a nivel global va a haber un mayor consumo de energía. Por eso estos pacientes se van a fatigar de forma muy rápida y poco a poco van a ir perdiendo la capacidad de deambulación debido al alto consumo de energía. Dentro de todo, aparte de la patología muscular, está la patología esquelética o articular. Esto le vamos a llamar enfermedad de brazo de palanca, en donde en donde la parte ósea está deforme y no hay una función correcta, no coincide la fuerza muscular con la disposición de las articulaciones para que el vector de fuerza sea adecuado para la marcha. Ejemplo de esto, Coxa-valga es una enfermedad de brazo de palanca, las deformidades en flexión de las rodillas son enfermedades de brazo de palanca. Cualquier tipo de enfermedad ósea que altere la función de la articulación va a ser una enfermedad de brazo de palanca. Y es importante tratarlo junto con las partes musculoesqueléticas. Ok, cuando nosotros tenemos un paciente con parálisis cerebral, tenemos que abordarlo de una forma especial. Y por lo menos en este artículo
un artículo que es más o menos del 2003, pero por lo menos tiene esta imagen que es muy buena y creo que los principios se mantienen hoy en día, es que debemos utilizar un matrix o un núcleo de diagnóstico, que son 5 puntos. Historia clínica, viendo los antecedentes del paciente, en donde los antecedentes perinatales son muy importantes, si convulsiona o no convulsiona, si ha tenido algún tipo de cirugía previa, y más que todo el desarrollo o cómo ha progresado la enfermedad a nivel musculoesquelético desde que inició. Por lo menos si yo tenía un paciente que era un gross motor 1 o 2 y fue deteriorando hasta un gross motor 3, es un paciente que tiene potencial de marcha, pero debido al problema de brazo de palanca y debido a los acortamientos musculoesqueléticos ya no puede deambular. El examen físico, no voy a entrar tanto en detalle, esta parte sí, hay muchas pruebas clínicas, el test de Ehlers-Duncan, los test de isquiotibiales, los perfiles rotacionales, todo esto va a permitir evaluar integralmente al niño y además de eso siempre descartar otro tipo de patologías en columna, otro tipo de patologías también. El diagnóstico de imagen es importante en algunos casos, no en todos, pero principalmente cuando estemos sospechando enfermedad de brazo de palanca, hay que ayudarnos con los diagnósticos de imagen, que pueden ser radiografías, pueden ser tomografías, principalmente tridimensional. El análisis de marcha cuantitativo, esto es importante porque muchas veces, o lo que se creía anteriormente, que solamente con el examen físico y la evaluación clínica de la marcha era suficiente. Se ha visto hoy en día que un análisis cuantitativo de la marcha permite al paciente o permite evidenciar de forma objetiva cuáles son aquellos músculos que están más acortados o cuáles partes del cuerpo tienen algún tipo de enfermedad de palanca. Este es un recorder principalmente de la marcha. Importante siempre recordar los pasos de la marcha, que tenemos dos fases principalmente, una fase de soporte, una fase de balanceo, y que la fase de soporte va a estar el contacto inicial, la respuesta a la carga, que es uno de los más importantes al momento de dar el paso para poder la marcha, el soporte medio, el soporte terminal, o que le llaman, por lo menos ya el soporte medio inicial doble apoyo, y el prebalanceo, y en la fase de balanceo entonces inicial, medio y terminal. Acá podemos ver una imagen también, lo importante que es el contacto inicial con el choque del talón y después para poder hacer la fase de propulsión. Esto es importante, evaluarlo siempre en estos pacientes y son muchos y con eso entonces determinar cuáles son las zonas más afectadas y por qué el paciente no tiene una marcha adecuada. El laboratorio de marcha, como les mencioné, es un estudio en donde, donde se hace un análisis instrumentado, altamente especializado de la marcha y del movimiento, en donde va a permitir evaluar parámetros temporoespaciales, principalmente la longitud de zancada, el tiempo también el tiempo de la zancada, de marcha principalmente. Podremos ver cinemática, que es movimiento, cinética, que es fuerza muscular, electromiografía dinámica, también mediante sensores y podemos hacer, para ver qué músculos están espásticos o cuáles tienen coespasticidad y además de captura en vídeo. El rol fundamental en la parálisis cerebral es alteraciones de la ambulación, permite planificar tratamientos e incluso también hacer control después del resultado de los tratamientos. O sea que incluso es recomendable hacer análisis de marcha antes y después de los tratamientos. ¿Cuáles son las ventajas del uso del laboratorio de marcha? Que influye en la toma de decisiones sobre las acciones terapéuticas o incluso con mejores resultados funcionales porque es un estudio mucho más objetivo. Permite retardar la edad en que se realice el primer procedimiento quirúrgico. Muchas veces en estos pacientes preferimos esperar un poco porque el paciente está muy pequeño. Ahora vamos a hablar un poco sobre en qué edad debemos operar, pero esto va a permitir saber en qué momento ya hay contracturas importantes a nivel o acortamientos importantes a nivel de los músculos en estos pacientes y cuál debemos realizar el alargamiento o si tenemos que hacer algún procedimiento óseo. Y el apoyo en decisiones no solamente para el tratamiento quirúrgico, sino para otros tratamientos, por ejemplo, la toxina botulínica, la episiotomía selectiva dorsal y la cirugía como tal por parte de nosotros. En este estudio, del 2006, con 10 pacientes, 2 grupos de 10 pacientes cada uno, Chan y colaboradores sí evaluaron a pacientes que se le había realizado un análisis de marcha con parálisis cerebral
A todos los pacientes se hicieron análisis de marcha antes y después de la intervención. Un grupo experimental X versus el grupo control. En el grupo X siguieron todas las recomendaciones que se dieron en el análisis de marcha por parte de los ingenieros de biotecnología o biomecánica, mejor dicho, ingenieros de biomecánica. Y se dieron cuenta que al final el 44% de los pacientes que siguieron todas las recomendaciones por parte del laboratorio de marcha tuvieron resultados positivos y el 26% tuvieron resultados que no siguieron las recomendaciones, solamente tuvieron resultados positivos. Es importante destacar que es una herramienta que aquí en Panamá el laboratorio de marcha que está formalmente activo, que está trabajando, es el del Instituto de Medicina Física y Rehabilitación. Y la verdad es una herramienta que yo pienso que sí hay que aprovechar. Ok, ya volviendo acá a la parte quirúrgica o la parte del tratamiento como tal los niños con parálisis, ¿cuáles son nuestros objetivos? Como les mencioné, uno de nuestros objetivos lo podemos marcar según el nivel de funcionalidad del paciente y la escala de Gross Motor nos ayuda para eso. En pacientes con Gross Motor 1, 2 y 3, lo importante es optimizar la marcha. ¿Qué quiere decir? Que el paciente consuma menos energía al caminar. Eso incluye mejorar la apariencia de la marcha, incluyendo el disminuir el uso de dispositivos de apoyo. Los pies tienen que estar plantígrados, apuntando al frente. No debe arrastrar el pie del paciente. También la parte de las patelas deben estar al frente y idealmente que no flexione ni rodillas ni caderas. Es importante tenerlo en cuenta. En pacientes cuando ya tenemos un Gross Motor 4 o 5 que no tienen buen control de la cabeza o el tronco, el objetivo principal es aliviar el dolor y el disconfort, facilitar el cuidado por parte del cuidador, valga la redundancia, la posición para sentarse y poder ir a acostarse, poder acostar al paciente. Y además de eso, obviamente, si está afectando la salud, por ejemplo, en el caso de la escoliosis, si el paciente tiene problemas restrictivos pulmonares, está indicado hacer las cirugías correctivas. Además, y en global, mejorar la calidad de vida. Importante siempre resaltarle a los familiares principalmente, siempre preguntar al paciente cuáles son las expectativas del tratamiento y que tiene que estar claro que el tratamiento es para cumplir esos objetivos. No podemos pretender que un paciente Gross Motor 5 vaya a pasar a un Gross Motor 3 o 2, porque su patología neurológica de base de la parálisis no lo va a permitir. Ya sea que hagamos una tenotomía o hagamos, como me diría, tratamientos heroicos, no lo vamos a conseguir. Entonces, hoy en día, ¿qué se hace? Hacemos cirugía de multinivel en un solo evento. Se ha visto que ha tenido muchos mejores resultados, mejora la parte de la rehabilitación, además de menos complicaciones a nivel del perioperatorio. En la imagen de la derecha podemos ver en la parte de alargamientos óseos los procedimientos que más realizamos y que vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, la terapia física ocupacional es muy importante. Las órtesis, aquí en la imagen de la derecha, dependiendo del tipo de patología que presenta el paciente, si son hemiplégicos o si son ya sea de unilaterales o son bilaterales. Ahí esta imagen la puse en una buena imagen para tener una guía de qué tipo de órtesis podemos utilizar, desde AFO con bisagras, AFO sólidas, AFO de reacción a piso, entre otras. Los enyesados seriados son importantes y ayudan a la parte principalmente al principio, cuando tenemos mucha contractura a nivel de los músculos. En estos pacientes podemos utilizar algunos enyesados seriados. Se ha visto hoy en día que la toxina botulínica también nos ayuda a relajar la parte muscular. Por lo menos acá en Panamá, los fisiatras son los que se encargan principalmente de la toxina botulínica. Por lo menos en otras latitudes, o sea, sí se ha descrito que el uso de la toxina botulínica la empezaron a utilizar los ortopedas pediatras para la parte de la relajación muscular. Sí está indicado que debemos acompañarlo con un enyesado seriado con férulas, porque si no lo que se ha visto es que los resultados son muy pobres si solamente utilizamos toxina. Hoy en día la toxina hay que usarla con mucha discreción, incluso la FDA tiene una señal de advertencia de los posibles
de que se debe utilizar con extremo cuidado debido a los posibles efectos adversos de parálisis respiratoria, incluso hasta la muerte. Y también nos podemos ayudar con tratamiento médico, el baclofeno. Nos puede ayudar, que es un relajante muscular, igual que la tizanidina, además la benzodiazepina, que pueden ayudar principalmente en la parte de la relajación muscular de las contracturas. Entonces, ¿cuándo operar? Es importante tener en cuenta varias cosas. Uno, la madurez del sistema nervioso central. Eso va a determinar cuándo debemos operar al paciente. No podemos operar a un paciente muy inmaduro, porque si no el riesgo de recidiva va a ser mayor, y además que podemos empeorar sobrealargando los tejidos. El potencial de ambulación, como les mencioné, eso va a depender totalmente del gross motor. El ritmo de contracturas y la enfermedad de brazo de palanca también va a determinar qué tipo de tratamiento y cuándo operar. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, aquí tenemos un esquema de cómo hacer el tratamiento. Si nos damos cuenta, a nivel, cuando el paciente ya tiene a partir de 1 año, ya podemos empezar con tratamientos con Botox, que ya les digo, lo ve principalmente fisiatría. Y después, cuando ya va cumpliendo entre los 5 y entre más o menos a partir de los 5 o 6 años, ya podemos empezar con el tratamiento quirúrgico. Si se dan cuenta, en la parte inferior izquierda dice hip surgery. ¿Qué quiere decir? Las deformidades o desplazamientos laterales de las caderas, como por ejemplo las subluxaciones. Como sabemos, estos pacientes son muy propensos a la subluxación y luxaciones de cadera, principalmente los tipos 4 y 5, que incluso hasta un 90% pueden estar luxadas. No hay una edad específica. Y ya esos pacientes podemos hacerle un tipo de tratamiento para hacerles reducciones. Por ejemplo, ya desde los 2 años ya podemos considerar hacer tenotomía aductora iliosa y reducir esas caderas para evitar que se salgan. Aparte de eso, entonces, hay diferentes autores que hablan sobre los diferentes tipos de cuándo empezar. Entre los 7 y los 9 años, para operar, lo importante es que se disminuya la recurrencia. Entre los 4 y los 6 años, lo importante es que se previene. Entre los 4 y 8 años, habitualmente en pacientes diplégicos les va mucho mejor cuando hacemos las cirugías a esa edad, principalmente la de tejidos blandos inicialmente y después la parte ósea. No hay un consenso como tal, pero el rango de edad debe ir entre los 4 y los 5 años para empezar a hacer los tratamientos a nivel de tejidos blandos. Y para los tratamientos óseos, lo recomendable es que se empiece entre los 7, 8 o por lo menos 7 a 9 años, ya para la parte ósea. Eso hay que tenerlo en cuenta para disminuir el riesgo de recidiva. Entonces, va a depender principalmente del tratante y del autor. O operar antes para prevenir, o operar un poco después cuando ya hay madurez del sistema nervioso central. Ok, acá principalmente es sobre los procedimientos más comunes. Voy a pasar un poquito rápido a esta parte. Aquí podemos ver en la imagen procedimientos acetabulares, las osteotomías, tanto proximales como distales del fémur, a nivel de tibia y peroné, y de la parte en el pie. Esto es un cuadro, no voy a entrar tampoco tanto en detalle en esto, donde hay hay diferentes tipos de procedimientos, prácticamente los engloba a todos. Incluso también hay que incluir la risotomía selectiva dorsal. Ese es un tratamiento que es principalmente neuroquirúrgico, en donde ciertas raíces a nivel, usualmente se hace un abordaje entre L2 y S1, entre ese rango. Entonces se hace mediante estimulación nerviosa, se hace una sección de las raíces preganglionares, y eso va a disminuir la espasticidad, pero usualmente es un tratamiento de tipo neuroquirúrgico. Entonces, vamos a ir entrando en detalle cada una. Importante, antes de entrar en detalle de los abordajes, es mantener los principios de la cirugía ortopédica en parálisis cerebral. Los músculos multiarticulares, o como podemos denominar los músculos largos, versus los músculos monoarticulares de cada segmento de la extremidad, hay que evitar los alargamientos monoarticulares. Ejemplo, el sóleo, hay que tratar de evitarlo. O hay que tratar de evitar, por ejemplo, alargamientos de aquellos músculos que solamente estén en una parte del segmento, debido a que los músculos largos o multiarticulares o biarticulares tienen una función antigravitatoria y de estabilidad. Si nosotros alargamos los monoarticulares, perdón, si nosotros alargamos esos músculos monoarticulares, vamos a afectar todavía más al paciente y no vamos a obtener el resultado que queremos. Y como les mencioné, la cirugía entre los 4 y 6 años va a evitar la descompensación articular y el sobrealargamiento. Así que
edad de inicio debe ser entre los 4 y 6 años, la parte de inicio del tratamiento quirúrgico, y empezar con tejidos blandos. Los alargamientos de iliosoas y aductores, estos pacientes van a presentar una incapacidad para caminarse y caminar recto. Al examen físico vamos a ver contractura en flexión de las caderas y limitación de la abducción. En el análisis de marcha, como podemos ver en las imágenes aquí inferiores, vamos a ver una doble onda porque va a aumentar la inclinación pélvica. Y importante, estos pacientes debemos evaluarlos bajo anestesia. Como paciente con parálisis cerebral hay que evaluarlo bajo anestesia, porque al momento de la relajación muscular vamos a poder definir cuáles deformidades son dinámicas por la parte muscular o cuáles son miostáticas. Importante tener en cuenta aquí en cuanto al alargamiento de los psoas y los aductores, que un paciente en donde alargamos un alargamiento del psoas, lo ideal es que si el paciente deambula debe ser a nivel proximal, a nivel del rim pélvico, como podemos ver aquí en esta imagen. Y si el paciente tenemos en cuenta que no va a deambular, le podemos hacer una tenotomía completa cerca del trocánter menor. En cuanto a aductores, lo ideal es empezar primero con el longus, el gracilis y el brevis. El magnus usualmente se deja, no se toca, y hay que tener cuidado con el nervio o una rama del nervio obturador, porque hay que preservarla si el paciente deambula, porque si no, entonces vamos a afectar la marcha. Esto es una imagen nada más para estos pacientes. Usualmente cuando tienen aductores contracturados van a tener una deformidad en patrón de tijera, como podemos ver aquí. Y lo recomendable, aunque los pacientes sean hemiplégicos, lo recomendable es hacerle una tenotomía de aductores bilateral. Si no, vamos a tener esta imagen que está aquí, que le llaman no sé cómo le llaman, el windswept en inglés, que es del viento. No sé cómo es la traducción. O barrido por el viento, es la traducción literal. Sopladas por Pacientes el que viento. tengan... Ah, Sopladas por el viento. exacto, sopladas por el viento, exacto. Pacientes que tengan deformidades a nivel de la cadera, o que estemos sospechando una cadera en riesgo, mediante el índice de Reimers, entonces estos pacientes debemos hacer el tratamiento de tenotomías. Ok, ya si la parte muscular no funciona, ya tenemos que pasar a hacer una osteotomía varizante, ya en el caso también de pacientes que sean más grandes. Aquí tenemos que evaluar si el paciente tiene torsiones femorales, si tiene INTOEN, si tiene deformidades en flexión, porque así mismo vamos a tener que corregir la cadera. Si tiene torsión femoral hay que derrotarla. Si tiene deformidad en flexión, que usualmente se refiere a que tenga más de 30, 40 grados de flexión de cadera, y que no cede con la liberación de iliopsoas, hay que hacerle una osteotomía extensora. Ahí mismo se coloca la placa un poquito en extensión. Estos pacientes, importante siempre tomar sus buenas proyecciones, una radiografía en AP y en rana, y también nos podemos apoyar con los perfiles rotacionales. Y cuando vemos al paciente clínicamente va a tener una rotación interna de la marcha y va a forma parte también del complejo de la marcha zapado. Entonces hay que tener esto, y también la evaluación bajo anestesia, ¿no? Dentro de los diferentes cursos que podemos utilizar están las osteotomías varizantes, como tenemos las de ortopediatrics. También se puede usar las blade plate, como tenemos acá en la imagen de la derecha, que son a 90 grados, pueden utilizarse también. También está el crecimiento guiado con tornillo a nivel del fémur proximal. También se podrían utilizar. Tienen unos resultados menos consistentes, pero puede ser un método invasivo que podemos utilizar en pacientes más jóvenes. Las osteotomías pélvicas, todos los tipos de osteotomía que hay, solamente recordar que los pacientes con parálisis cerebral tienen una deficiencia principalmente, no solamente anterior, sino que también posterior. Y la osteotomía que está indicada en estos casos, si el paciente tiene un cartílago radiado abierto, es hacer una osteotomía tipo Vega. También se ha visto que la osteotomía, como podemos ver aquí en la imagen, una osteotomía tipo San Diego, nos va a dar mejor cobertura tanto anterior, central y posterior. Entonces también es muy buena osteotomía para este tipo de pacientes que tienen una base neurológica. Ya la parte de isquiotibiales y el descenso de patela, usualmente para pacientes que tienen una marcha en flexión de rodillas y dolor anterior en rodilla. Le hacemos prueba de strike leg y va a ser menos de 60 grados y en un ángulo popliteo menor de 130. Estos pacientes en la radiografía van a tener patela alta si le medimos el INSAL, Salvati.
la marcha va a estar en flexión de rodilla. El paciente al momento de la fase de balanceo y en la fase de apoyo medio, en la fase de reacción a piso, no va a poder extender la rodilla y eso va a causar al final también marcha agazapada. Importante en estos pacientes que podemos hacerle sus alargamientos de los isquiotibiales. Se recomienda hoy en día no hacer una tenotomía completa. Se recomienda hacer esta tenotomía que son tipo deslizante, donde nos llevamos en la parte miotendinosa y entonces hacemos el estiramiento. Más que todo es para no tocar la parte muscular. Prohibido alargar los hamstrings a nivel lateral, por ejemplo el bíceps femoral, porque ahí sí podemos afectar mucho, podemos inestabilizar la parte de la marcha, entonces el paciente no va a tener estabilidad. Y bueno, el descenso de patela sí se puede hacer mediante la tenotomía del recto anterior o se puede hacer mediante una aplicatura de la patela. Ya si la parte de tejido blando no funciona, entonces tenemos que considerar hacer una osteotomía del fémur distal extensor. La transferencia de recto anterior se indica cuando el paciente tiene coespasticidad tanto del recto anterior como de los isquiotibiales y se va a estar indicada en pacientes que tienen una rodilla de tipo rígida y con arrastro del pie. Ahí realizamos el test de Lee-Duncan y vamos a ver que va a haber un recto femoral que va a estar coespástico con los isquiotibiales, pero eso lo vamos a ver principalmente aquí en la electromiografía, como vemos aquí en la imagen, donde hay una contracción a nivel, aquí cuando se contrae los hamstring medial, hay una contracción también de recto femoral, entonces eso va a causar la rodilla rígida. Ahí, entonces, principalmente en el balanceo. Importante en estos pacientes que podemos hacerle una transferencia del recto y lo podemos llevar acá en la parte del gracilis, solamente que se transfiere. Los gemelos, como ya hemos visto anteriormente, los gemelos van a ser pacientes con marcha en punta y con arrastre del pie. Va a tener una dorsiflexión disminuida, principalmente en la fase del balanceo y en la fase del apoyo, en la fase de apoyo inicial no van a tener choque del talón con el piso. Entonces, estos pacientes van a tener, hay que también evaluar el alineamiento del tobillo y del pie para ver si no hay otra causa aparte de la contractura a nivel del gastrosóleo. Importante estos pacientes, siempre evaluarlos a nivel bajo anestesia para ver qué músculo está involucrado, debido a que el test de Silver-Skill no es tan fidedigno a nivel de cuando el paciente está despierto, debido a que la contractura muscular todavía está muy presente. Entonces hay que hablarle al paciente cuando está bajo anestesia y también hay que hablar si el paciente tiene clonus, que son datos de espasticidad. Los tipos de alargamiento va a depender. Usualmente acá en el hospital lo que hacemos es la U invertida, que es el Pulpius, y también podemos hacer la de tipo Strayer. O también el paciente se le puede hacer una triple de Hogue. El problema de la triple es que no solamente estamos alargando el gemelo, sino que también el complejo gastrocilio en general. Y hay que acordarse siempre que el solio es como una banda de tensión que va a impedir que el paciente después desarrolle una marcha agazapada. Así que hoy en día lo que se recomienda es que el solio se debe mantener intacto. Otro procedimiento, hay una lista enorme, no vamos a entrar tanto en detalle porque son temas de otras charlas, pero lo importante es a nivel del pie, hay muchos tipos de procedimientos que podemos utilizar, principalmente para el tratamiento. En estos pacientes pueden tener tanto pie plano paralítico, o sea, pie plano, y también pueden tener pie equinovar, entonces va a depender de qué se presente en el paciente. Y además de eso también la cirugía de miembros superiores, que también es otro tema aparte, y la cirugía de columna, que es otro tema aparte también. ¿Cuáles son los resultados de la cirugía multinivel? Va a mejorar significativamente la marcha, va a haber pequeños cambios, pero importante tener en cuenta que va a haber pequeños cambios en el gross motor. El 3.3% va a presentar mejoría en el gross motor 66, que es el corto, a los 5 años de tratado. Importante y darle a entender a los padres. Las mejorías clínicas significativas solamente se va a ver luego de 12 meses post tratamiento. O sea que no podemos pretender que un paciente que le vayamos a hacer un tratamiento ya sea de tejido blando o óseo vaya a mejorar su capacidad de marcha si no solamente si no tiene un tratamiento, una terapia física adecuada, sino que hay que esperar en el tiempo a medida que el paciente vaya dando la terapia y que se acostumbra a volver a caminar nuevamente. Es como si el paciente empezara a caminar. Entonces, los resultados buenos van a ser a partir de los 12 meses. El gross motor 2 o 3, solamente un 5% mejora gross motor 1.
¿Qué quiere decir? Que si el paciente utiliza algún tipo de aditamento, puede que todavía lo tenga que necesitar, pero la marcha debe mejorar. Estos ya son pacientes que se han operado, principalmente acá en el hospital. Esto, por lo menos este es un pacientito que aquí está inicialmente del lado izquierdo, se operó inicialmente y a medida vemos cómo va avanzando, a medida que avanza el tiempo y que está más grande, ha mejorado notablemente la marcha. Estos son otros pacientitos también que hemos operado. Otro pacientito que hemos operado en el hospital, por lo menos del lado derecho de la misma niña, donde se ve la parte inicial cuando se operó inicialmente y después ya posteriormente también ya mejora notablemente la marcha y la satisfacción de los padres es muy buena. Y acá para finalizar, entonces también acá el mismo pacientito, que miren cómo va caminando inicialmente. Este paciente sí tiene un poquito de, hay que hacer la parte ósea, pero lo importante es que el paciente poco a poco es más independiente. Así que este pacientito acá sí tenemos pendiente una cirugía que hay que hacerles. Ya para concluir, importante para que se lleven principalmente los muchachos a casa, es que la parálisis cerebral es una patología compleja, una patología que hay que manejarla de forma multidisciplinaria. Nosotros como ortopedas tenemos gran responsabilidad con estos pacientes, porque muchas de las expectativas de los padres es que su hijo o su hija sean lo más independientes posible. Entonces, debemos evaluarlo de forma integral y que es una patología que es bastante difícil de tratar, pero que con la suficiente documentación, por lo menos el laboratorio de Marcha es muy buena herramienta que nos ayuda para determinar cuáles son los mejores tratamientos para este tipo de pacientes. La radiografía y listo. Muchas gracias.